quedé meditando acerca de por qué Elías se escondía. Creo que es una acción del hombre que nos escondemos de Dios. En este caso puntual de Elías, ¿por qué se escondía en la cueva? Se escondía por temor, porque tenía miedo de que le matasen a él también. Estaba tan cansado del camino que él tenía temor. Pero el temor, ¿sabes qué hace? Que uno se esconda. Cuando uno se esconde de Dios es que uno no quiere salir mucho a la palestra, uno no quiere que se le vea, y esconderse delante de Dios. Uno no se debe esconder, pero el hombre se esconde ya desde el libro de Génesis. ¿Recuerdas Génesis 3? Dice la Escritura que la serpiente era el animal más astuto sobre la tierra. ¿Sabes qué es la astucia? Es la habilidad para engañar. También la habilidad para librarse del engaño. La astucia no es una mala cualidad cuando uno la emplea para bien, porque de la misma forma que es la habilidad para engañar, astucia, Jesús dijo, sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes, porque la astucia me habla de una habilidad para librarme del engaño, librarme del error. Pero en este caso, el diablo fue astuto para engañar a Adán y Eva. El diablo, dice la Escritura, que es padre de mentira. El diablo viene para engañar, viene para hurtar y viene para matar lo mejor que Dios ha creado. ¿Qué es lo mejor de la creación de Dios? Algunos pensarán, mira el sol y la luna, esos astros tan poderosos. Para Dios lo mejor no fue el sol ni la luna. Mira el mar con sus impetuosas olas cuando se levantan en tempestad. ¡Qué grandeza del mar! Para Dios lo más importante no es el mar. Mira todo lo creado, mira cuántos animales, seres marinos, aves, mamíferos, todo lo que puebla la tierra. ¡Qué grandeza de Dios! Para Dios lo más importante no es su creación. La Escritura dice, y vio Dios que era bueno. Pero después de haber creado cielos y tierra y todo lo que tú y yo conocemos hoy como planeta Tierra, el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí vino lo más hermoso de la creación de Dios, la vida del hombre y de la mujer. Cuando Dios crea, Dios dijo, esto es verdaderamente bueno. Lo mejor de Dios está en cada uno de nosotros. Y el diablo usa habilidad y artimañas de maldad para engañar a cada vida y a cada corazón. ¿Sabes lo que hace Satanás? Satanás lo que hace es distorsionar todo lo que Dios ha creado. Distorsionar significa torcer. Viene del verbo torsión, como cuando tú te haces un esguince. ¿Qué es lo que sucede? Hay una torcedura de tus articulaciones. Cuando el diablo dice que viene a distorsionar, lo que viene es a torcer, a traer esguince al caminar del hombre. Y lo que el diablo hace es distorsionar la verdad de Dios, la verdadera creación de Dios. Dios viene a que tú tengas libertad, pero el diablo va a venir a distorsionar todo lo que Dios hace. El diablo viene para pervertir, para cambiar el sentido y para viciar todo lo que Dios ha creado y ha establecido en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice, resistid firmes al diablo, resistid firmes sus torceduras, resistid firmes sus acechanzas y el diablo huirá de vosotros. Pero la realidad es que el cristiano tiene que tener sus ojos abiertos, porque el diablo viene con astucia a engañar nuestras vidas en diferentes áreas. Hay muchas áreas que el diablo trata de torcer y distorsionar en lo creado por Dios. Y dice la Escritura que el diablo dice, con que Dios os ha dicho que podéis comer de todo árbol. Y Eva, tan elocuente ella,
Dice, sí, podemos comer de todos los árboles, excepto del árbol que está en medio del Edén. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Señor nos ha dicho, no comeréis ni tocaréis, porque moriréis. No comerás, no tocarás, es decir, ni te acercarás a lo prohibido que Dios ha establecido en su ley y en su palabra. Pero dice la Escritura que el diablo, la serpiente, con esa habilidad para engañar, dice que no comáis. Sabe Dios que el día que comáis, entonces conoceréis el bien y el mal y vuestros ojos serán abiertos. Por eso Dios no quiere que vosotros comáis de ahí. Y dice que Eva vio que era un árbol bueno, un fruto bueno para comer, dice que codiciable para alcanzar la sabiduría, y entonces comió y dio de comer también a Adán. Fíjate, porque quiero que nos paremos en esta parte de la palabra, y Eva vio. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Emplear sus sentidos. Ante el engaño del diablo, ¿cómo reacciona Eva? A través de los sentidos. Nuestros sentidos, vista, olfato, gusto, tacto, dice que Eva vio, solamente se fió por sus sentidos. Ven conmigo a Proverbios 3. Y quiero que leamos cómo la palabra de Dios nos habla de nuestros sentidos y de nuestra propia apreciación, porque caminamos por la vida muchas veces basándonos en lo que percibimos, en nuestros sentidos. Pues a mí no me parece esta persona mala gente, pues a mí no me parece que esto sea malo para mí. A mí no me parece, porque en mis sentidos, en lo que yo veo, no me parece algo malo. Ahora vamos a ver Proverbios 3, 5, 6, 7 y 8. ¿Lo ponemos? Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en algunos de tus caminos. No. Reconócelo en parte de tus caminos. No. Reconócelo ahí donde necesites en tus caminos. No. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Sabes qué es todo? El todo es la ausencia de la nada. El todo es la ausencia de la nada. Entonces, nada debe de quedar fuera del alcance de Dios en nuestras vidas. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, en lo que tú crees en tus sentidos, iglesia. Mi propia opinión es mi propio entender, mi propio saber, lo que yo percibo. Pero no cuenta en el reino de Dios lo que yo percibo o lo que yo creo. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia opinión. Dice, teme a Jehová y apártate del mal. Y paramos ahí. Fíate de Dios. Cuando hablamos del verbo fiar, fiar es depositar una confianza. Es decir, yo creo en esto, sí o así. Yo me fío. ¿Quién se fía hoy en día de otras personas? ¿Tú te vas fiando hoy en día de la gente? Hay un refrán aquí en España que dice, no me fío ni de los zapatos que llevo puestos. Hoy en día nadie se fía de nadie. Y por eso nos cuesta mucho cuando leemos la palabra de Dios, nos cuesta mucho reconocer el amor de Dios, porque hoy en día no hay un amor de Dios, sino está un amor humano, interesado, independiente. Así que nos cuesta mucho reconocer el amor de Dios, que es único y verdadero. Nos cuesta mucho confiar en Dios, porque el sentir que yo tengo, basado en mi experiencia, basada en la vida que yo llevo andada, mi base de experiencia en el confiar
pienso que no se puede confiar en la gente, pero Dios me está hablando de fiarme de Él de todo mi corazón. Dios no nos va a fallar. Estábamos cantando hace 5 minutos, no me dejarás caer. Pero ¿hasta qué punto tú das por entendido no me dejarás caer? ¿Hasta qué punto tú estás depositando tu confianza en que Dios no te va a dejar caer? Solamente aquel que conoce el corazón de Dios y experimenta la obra de Cristo en su vida sabe lo que es confianza en Dios. Pero Él dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y por contraposición no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Él va a enderezar tus veredas. Y dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y está diciendo, mi propia prudencia, mi propia opinión, no te fíes de tus sentidos. ¿Qué le pasó a Eva? Vio. Y en sus sentidos vio que era algo bueno, que era agradable a sus ojos, que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y como le dijeron, vas a ser igual a Dios. Y eso es algo que nos gusta mucho. Vivimos en una sociedad que todo el mundo usa el nombre de Dios, pero para blasfemar. Esto es nivel Dios. Y somos como Dios. No le reconocen en su vida, pero saben que decir la palabra Dios es tener dominio y control de todas las cosas. Por eso se habla de una forma blasfema, tener nivel Dios, ser como Dios. Y el diablo quiere posicionar al hombre a la misma altura de Dios. Y eso, amada iglesia, es imposible. Porque nosotros fuimos creados por Él y nunca lo creado supera al Creador. Nunca lo creado superará al Creador, puesto que yo soy un ser creado e hija de Dios a través de la fe en Jesucristo. Yo sé que tengo que depender de Él, y dependencia significa jerarquía. Él ocupa primer lugar y yo soy dependiente de Él. Por eso la palabra de Dios está diciendo, no te fíes de tu propia opinión ni de tus propios pensamientos. Confía en Él, preséntale tus caminos para que Él enderece las veredas. ¿Quién sabe si en tu propia opinión tú estás caminando, tú estás creyendo en personas, tú estás viviendo la vida pensando que tu conducta es correcta y a los ojos de Dios no es así? Pero cuando vienes a Él y le buscas, lo que el Espíritu Santo hace en tu vida es enderezar. ¿Tú sabes cuando vas por un carril y un conductor se queda dormido? ¿Cómo notas que alguien va en otro coche? Nos pasó este verano de camino a Madrid. Íbamos por la carretera y el coche que venía detrás, de repente por el retrovisor, mi hermana se da cuenta que ha pegado un bandazo y nosotros segundos antes le habíamos adelantado. Nos llega a pillar en línea con el otro carril, hubiéramos tenido un choque. Pero ahí nos dábamos cuenta de que ese conductor se había quedado dormido. ¿Qué tuvo que hacer? Enderezar el volante. Pero por cuanto se había quedado dormido, en el volantazo casi pierde el control sobre su vehículo. De la misma forma, iglesia, cuando tú y yo presentamos nuestros caminos, Él endereza la vereda. Es como un coche que se está saliendo de carril, o bien porque te has quedado dormido, o bien porque te has despistado, o bien porque vas demasiado rápido a una velocidad que a Dios no te ha marcado todavía. ¿Y qué es lo que sucede? Te estás apartando del carril correcto. Pero cuando tú presentas a Dios tus caminos, Él corrige y endereza la vereda. Pero quien está en una posición ser igual a Dios, ni le consulta, ni le busca y se fía por sus propios sentidos, iglesia. Cuando terminamos de leer Proverbios 3:8 y después de que Dios nos dice, fíate, reconoce a Dios, no seas sabio en tu propia opinión y teme a Dios y apártate del mal. Versículo 8, todos juntos, 1, 2 y 3. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
guardando este orden en la palabra de Dios, va a ser medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Refrigerio es alivio, es consuelo. Dios trae medicina a nuestras vidas cuando tú y yo hemos decidido guardar, reconciliarnos con Dios y guardar su camino y temerle a Dios, que es buscar agradar a Dios. No hagas las cosas por temor al castigo. Haz las cosas por buscar agradar a Dios en tu vida. Esta sociedad enseguida está diciendo, Dios me ha castigado cuando sucede algo. No lo oyes mucho, ya está, Dios me ha castigado. Dios no es que castigue, es que nosotros somos esclavos de nuestros propios errores y no reconocer los errores es estar saliéndonos del carril continuamente, iglesia. Pero Dios viene a traer medicina a mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. No pienses en ningún momento que la corrección de Dios viene para traer castigo o viene para traer separación. Obviamente el pecado nos separa de Dios, pero Dios quiere traerme medicina y refrigerio para mi alma y para mis huesos. Es la única forma que el hombre tiene de afirmar sus pies seguros en el camino, iglesia. Ahora, ¿qué sucede? Y quiero retomar en Génesis 3, cuando comen de lo que Dios les ha dicho que no comieran. Sucede algo que el diablo les había dicho y sus ojos fueron abiertos. Porque el diablo no trabaja con toda la mentira, mete mentira con engaño, mete mentira con verdad. Y la habilidad y la astucia del enemigo es que verdaderamente los ojos de Adán y Eva fueron abiertos. Pero cuando abrieron sus ojos, ¿sabes lo primero que se dieron cuenta? Que estaban desnudos. Y dice que tuvieron que coser hojas de higuera para taparse. Y se escondieron, escucharon la voz de Dios que pasaba por el Edén y les llamaba, ¿dónde estás, Adán? Y Adán responde, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cómo que te escondiste? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Y lo que Dios nos está diciendo, ¿estás haciendo lo que yo te dije que no hicieras? ¿Sabes la consecuencia de no buscar agradar a Dios y de errar? ¿Tus ojos son abiertos? Sí, pero lo que son abiertos es al engaño del enemigo y a la mentira de Satanás, iglesia. Hay algunos que piensan que están besando a un príncipe y están besando a una rana. Y esa es la habilidad y el engaño del enemigo. Pensar que estás en lo mejor cuando tus ojos son abiertos, te das cuenta que uno está en lo peor. Pero a tiempo viene el Señor para abrir nuestros ojos y para hacernos reaccionar y enderezar nuestras veredas. He aquí la astucia y la habilidad del enemigo para engañarnos, para distorsionar y pervertir todo lo creado por Dios, trayendo engaño a nuestras vidas. Ponle el nombre que tú quieras. Puede ser desorden en áreas sexuales, como puede ser la vanidad de la vida, la codicia, el engaño, la mentira, la rebeldía. No hay nada peor que ser rebeldes a Dios. La rebeldía es no admitir lo establecido por Dios. Rebeldía es cuando yo estoy tomando mi propio camino, mi propia vida y no me someto a lo establecido por Dios. Hay una lucha fuerte. Sé que no voy a descubrirte nada nuevo y que no hablo nada diferente porque hay una lucha en el interior de todo ser humano y es la lucha entre hacer lo bueno y lo que agrada a Dios y la lucha entre vivir en mis propios deseos, en lo que hemos hablado, en mis propios sentidos, en lo que yo creo que está bien y no someterme a Dios. Ven conmigo a Romanos 7. Cada vez que leo este capítulo y esta parte del apóstol Pablo, parece que estoy leyendo a Hamlet,
con el ser o no ser, he aquí la cuestión. Hay una disertación que Pablo está haciendo. Hay una lucha en su interior que a uno le parece pura poesía de Hamlet, ser o no ser. Pero Pablo está luchando en su interior y está reflejando el corazón de todo cristiano, iglesia. Romanos 7, versículo 15. Y dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y es una disertación casi poética, pero Pablo, en resumidas cuentas, está diciendo: yo sé que es lo bueno de Dios en mi vida, pero no lo hago. Hay una lucha en mi interior, en mi hombre interior, y está hablando de su espíritu, de esa parte regenerada en Cristo. En mi interior yo sé lo que tengo que hacer, pero hay una ley en mis miembros, hay una ley en mi carne, en mi sensualidad, en mis sentidos, que parece que tiran más fuerte que la ley del Espíritu en mí. Y termina diciendo: miserable de mí, pobre de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Y hay una lucha, pero dice: gracias sean dadas a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, leer solamente este párrafo quedaría inconcluso, porque parecería que Pablo se hubiese quedado acomodado a que, bueno, pues en mi espíritu anhelo las cosas de Dios, pero en mi carne al final voy a hacer lo que yo quiero. Pero la realidad es que el libro de Romanos, capítulo 6, capítulo 8, está hablando de la prevalencia del Espíritu continuamente sobre la carne. Porque entonces podríamos decir: no puedo soportar tentaciones, no, lo que mi carne me pide, lo que mi cuerpo me pide, eso hago. Que quiere camita, le doy camita, que quiere comida, le doy comida. Y Dios nos viene a decir que si pues hemos muerto con Cristo y resucitado con Cristo, nosotros ya no vivimos bajo la esclavitud del pecado, sino bajo la libertad gloriosa que hay en los hijos de Dios. Lo que sucede con Adán y Eva, sucede que en la desobediencia viene el pecado y viene la separación de Dios con los hombres. Pero cuando viene Cristo, lo que hace en la cruz del Calvario es vencer a la muerte y el poder del pecado sobre la vida del hombre, de tal forma que ya no es el pecado ni la sensualidad de la vida lo que hace prevalecer en mí, sino que es la voz del Espíritu Santo en la vida del creyente lo que me hace prevalecer y lo que me hace estar por encima de todo pecado y de todo lo que le desagrada a Dios. ¿Me estoy haciendo entender que la lucha de Pablo es la lucha que tiene todo ser humano en sus debilidades? Tener temor, como le pasó a Elías, era algo natural. Tenía temor porque decía: Señor, me van a matar. O el temor de las circunstancias o la vida.
Pero hay algo más fuerte que hace Cristo Jesús en nosotros y que hace prevalecer, y es el Espíritu Santo sobre nosotros, dándonos fuerzas y guiándonos. Ven conmigo en Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. El Espíritu de Dios en mí me libera de toda esclavitud al pecado y me lleva al Espíritu de vida dentro de mí. Lo que era imposible en mis propias fuerzas, a través de Cristo mi Señor, todo se hace posible. De tal forma que yo puedo buscar agradar a Dios y puedo vivir conforme a Dios le agrada, sin vivir bajo condenación y bajo mi propia sensualidad y bajo mis propios sentidos. No hay nada mejor, iglesia, que fiarte de Dios de todo tu corazón. No hay nada mejor que reconocerle en todos tus caminos para que Él enderece tus veredas. Lo que va a hacer el diablo es distorsionar las verdades de Dios para que tú y yo torzamos nuestro camino y empezamos a vivir una cristiandad paralela. ¿Sabes qué es vivir un cristianismo paralelo? Parece igual, pero tú has cogido un sentido diferente, porque un cristianismo paralelo es un cristianismo de religiosidad, donde aparentemente parece que yo estoy guardando la palabra de Dios, pero yo no me dejo guiar por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios. Estoy creando una distorsión de la palabra, una perversión de la verdad de la palabra y haciéndome yo mismo un propio caminar. Y encima pidiéndole a Dios que bendiga el camino que yo estoy siguiendo. Y no es Dios bendiciendo mis planes. Iglesia, es su iglesia, soy yo siguiendo los planes trazados por Dios para con mi vida. No es mi propio pensamiento, es el pensamiento de Dios en mí. Mateo 9, Jesús claramente está diciendo: nadie pone remiendo de trapo viejo en un vestido nuevo. Porque ¿sabes lo que pasa? Que el trapo viejo al final tira de lo nuevo y se rompe. Nadie pone remiendo de trapo viejo en un vestido nuevo, porque entonces tira lo uno del otro y se rompe. Nadie puede echar vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo picará el odre y todo el vino se derramará. El vino nuevo se ha de poner en odre nuevo. Nadie puede contener a Cristo y su Espíritu Santo en una vida que no está siendo renovada por Él, en una vida que no le está siguiendo y que no se ha sometido a su palabra y a su verdad. Porque al final todo vino nuevo que eches en un odre viejo, al final se termina rompiendo. Vino nuevo, lo nuevo de Dios tiene que albergarse en una vida y en un corazón que camina con Dios. Pero es imposible pedirle al Espíritu Santo de Dios que habite en un corazón manchado y que sigue su propio caminar y su propio destino. Si yo le digo: Señor, quiero ver tu gloria, ¿sabes lo que nos dice el Señor? Para ver mi gloria tendrás que vaciarte de las cosas de la tierra y llenarte del reino de Dios en tu vida, de la fe, del amor, de su justicia, de su misericordia. Cuando en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, cuando era predicado Jesucristo y la salvación y el perdón de pecados, venían y decían: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos?
arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de consuelo, tiempo de gracia, tiempo de visitación. Pensamos que el mayor de nuestros problemas puede ser un trabajo, una casa. Pensamos que el mayor de nuestros problemas puede ser unos papeles, puede ser un hijo que nos está costando enderezar su camino. El mayor de nuestros problemas es no haber entronado a Cristo en nuestros corazones. El mayor de nuestros problemas es no permitir que Dios venga a traer cambio y restauración a las vidas y a los corazones, porque entonces estamos viviendo realidades paralelas, pero no es la verdad que Cristo ha enmarcado. Buscar agradar a Dios no es hacer las cosas por temor. No es buscar el temor, es buscar agradar a Dios. Si yo sé que algo no le agrada a Dios, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, iglesia. Si yo sé que Dios no me permite relaciones sexuales fuera del vínculo del matrimonio, yo no lo voy a hacer por temor a lo que va a suceder. No lo voy a hacer porque busco agradar a Dios con todo mi corazón. Y si sé que eso interrumpe mi comunión con Dios, no lo voy a hacer. En la enseñanza, en mi vida cristiana, desde mi niñez, me enseñaron que no hacer las cosas por temor al castigo de Dios. Me enseñaron a agradar a Dios de la misma forma que Caín y Abel cuando trajeron una ofrenda para Dios. Abel no buscó rivalizar ni competir con su hermano. Abel no buscó, tengo que hacerlo, no sea que Dios me vaya a castigar. Abel ya estaba viendo la grandeza del Creador, la grandeza de Dios y buscó agradar a Dios con lo mejor que tenía de su ganado. Fue buscar agradar a Dios. Y si tú y yo venimos a la casa de Dios por temor, si tú y yo venimos a la casa de Dios por ajustar cuentas una vez por semana, pero salimos de aquí y nos hemos salido del camino trazado por Dios, no está sirviendo de nada, porque vino nuevo es derramado sobre odre nuevo. Porque cuando Dios nos viste con ropa de gala y con lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey, significa que nada que no tenga valor ni valía puede colocarse en su lugar. Dios nos viste con ropa de gala, lino limpio y resplandeciente. Por eso remiendo de trapo viejo no se pone sobre vestido nuevo. Cuando tú estrenas algo y vas a ponerte una ropa, ¿no te gusta estrenar todo y ver que todo, wow, qué bien me queda? Pero yo no voy a ponerme nada que yo considere viejo o que no considere que está a la altura de lo que yo me he puesto. De la misma forma, Dios viene a nuestras vidas y Dios no quiere que seamos ni engañados ni confundidos. Iglesia, cuando yo hablaba la semana pasada de no escondernos y de tener un tiempo de reforma espiritual, realmente Dios está hablando a su iglesia de traer una reforma a mi corazón, de no hacer las cosas por temor. ¿Sabes? Nos escondemos cuando sabemos que desobedecemos, cuando sabemos que no estamos todo lo bien que teníamos que estar. Entonces uno se esconde y no quiere resaltar mucho, sencillamente se quiere quedar en un segundo plano. Pero Dios nos llama a no escondernos de Él. Dios nos llama a restaurar toda intimidad con Dios. Romanos 8:9. El apóstol Pablo
más allá de su primera parte, donde está hablando de su lucha, sus debilidades. Pero Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y sigue diciendo: no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido un espíritu por el cual clamamos: Abba, Padre. No hay un espíritu de esclavitud ni al pecado ni al temor de la vida. Tiene que haber un espíritu por el cual tú y yo clamamos: Padre, ayúdame. Padre, yo estoy en ti, yo no me escondo. Lo que yo quiero es que tú vengas, me llenes. Lo que yo quiero es fiarme de ti, poner mi confianza en ti y no fiarme en mi propia prudencia. Lo que yo quiero es abrir mi corazón para que tú traigas medicina a mi cuerpo y refrigerio a mis huesos. Aleluya, aleluya. Versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pablo dice: las aflicciones que yo paso en el tiempo presente no tienen comparación con la gloria venidera que ha de manifestarse. Las aflicciones, la dureza de la vida, el negarme a veces a mis pasiones, a una forma de vivir contraria a Dios, sé que todo eso va a redundar en que un día estaré con Cristo. No tendré este cuerpo, porque dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. ¿Quién me va a librar de esta carne que siempre estoy padeciendo, luchando en debilidades, en tormentos, Señor? Pero dice la Escritura: lo que yo paso ahora no tiene nada en comparación a la gloria venidera. Vive para Dios. No te escondas de Dios. Desde el principio del Génesis el hombre se escondió por causa del pecado, pero cuando viene a Cristo, Cristo saca la luz. Dice que Él viene llevando nuestras cargas, nuestras debilidades. Cristo viene para traer libertad al cautivo y llevó cautiva la muerte y al pecado, triunfando sobre ellas. Así que yo ya no vivo en mi carne ni en mis debilidades. Yo vivo en la fe gloriosa, en un espíritu vivo, inconmovible, y de un reino inconmovible en mi vida. Levántate cada día con la esperanza de gloria de Cristo en ti, no lleno de debilidades, no lleno de esa lucha inquebrantable, sino lleno del reino de Dios en tu vida, presentando a Dios tu camino para que Él enderece tus veredas. ¿Has venido a Cristo? Te has convertido en una atalaya de Dios. Atalaya es un vocero de Dios. No me lo confundáis con los testigos de Jehová. Pero la palabra de Dios habla de ser atalayas. Por cuanto Dios mora en nosotros, estamos siendo un testimonio y testigos vivos de lo que Dios hace en la vida del hombre. Ser un atalaya significa ser un vocero de Dios. Los atalayas se ponían en lo alto de las almenas para divisar en el castillo cuando venían enemigos. ¿Recuerdas cuando en un castillo hay almenas, sobre todo en las esquinas, y se pone un soldado para divisar si vienen enemigos? Todo aquel que tiene a Cristo y que vive una fe verdadera se convierte en un atalaya y en un vocero de Dios, porque cuando ve venir el peligro, anuncia a todo el pueblo: prepárate, ponte en guardia, viene lucha, viene guerra, pero el Señor está con nosotros. Mientras uno duerme y vive en su propia carne, en su propia sensualidad, me pareció bueno, agradable a la vista, codiciable en cuanto a adquirir sabiduría,
pero quien se deja llevar por sus sentidos, al final recibe muerte. Pero quien encamina su vida en una búsqueda genuina y verdadera, entonces te conviertes en atalaya y en vocero de Dios. Dios le dice a Ezequiel: habla y no calles, porque si tú no anuncias al pueblo su pecado, si el injusto pereciere y tú no le hubieres hablado, el injusto perecerá por su mal camino, el impío perecerá por su mal camino, pero yo demandaré tu sangre sobre ti. Pero habla, si el justo se apartare de mí, yo pusiere tropiezo sobre él, y él se apartare de mi camino, pero tú no le anunciares y tú no le dijeres: ajústate a Dios, ajústate a la verdad de Dios. Al justo no le valdrán ninguna de sus justicias, pero yo voy a demandar su sangre de ti. Dios nos pone como atalayas en su casa para guardar nuestros hogares, para guardar nuestra familia, para guardar nuestra iglesia y confrontar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a la gente que nos rodea, que hay que seguir fielmente a Dios y que no hay que buscar una distorsión del evangelio, una perversión del evangelio, sino que hay que buscar una verdad genuina del reino de Dios. Quien vive en el Espíritu se convierte en un vocero de Dios. Era yo bien jovencita y no podía evitar que cuando alguien me contaba algo, algún amigo me contaba algo, rápidamente yo trataba de darle ayuda, mostrarle el camino, y más de una vez, por entrometerme en lo que no debía, salí escaldada. Mi madre me decía: pero ¿para qué le has tenido que decir nada? Ahora ha venido su madre y me ha dicho: tu hija le ha dicho a mi hija. Y todo esto dentro de la iglesia. Pero yo no podía callarme. Cuando la palabra de Dios mora en ti, cuando el camino verdadero mora en ti, y tú estás viendo a una persona que se está desviando, que no está haciendo lo que debe, no te puedes callar. Al final se lo terminas diciendo. Yo la metí en el baño y le dije: pero ¿por qué te expones tanto? No des tu corazón a nadie, no tal. Y al final me metía yo en problemas. Pero era bien pequeña, pero reino de Dios ya estaba morando. El Espíritu Santo ya estaba trabajando en nuestras vidas, en nuestras familias, y yo no podía callarme lo que estaba viendo. Y si veía la vida de alguien peligrar, ahí tenía que estar yo, defensora de pleitos pobres. Por eso luego me metí en abogado, en derecho, pero porque en mí estaba ese corazón de ayudar, como lo tiene que estar en toda la iglesia. Guardémonos unos a otros, cuidémonos unos a otros en el vínculo del amor y de las buenas obras, no juzgándonos unos a otros. Dice el apóstol Pablo: vosotros que sois espirituales, restaurad al hermano que ha caído. El conocer las situaciones difíciles de una persona o de una familia no es ni para criticar, ni para hablar, ni para chismear detrás de ellos. El conocer la situación crítica de una persona es para cubrirla, guardarla en oración y hablar y orar por ella ahí donde lo está necesitando, iglesia. Cubrámonos los unos a los otros y no vivamos a escondidas, sino vivamos en la luz gloriosa de los hijos de Dios. No hay debilidad que tú no puedas vencer. No hay situación difícil que tú no puedas abarcar. Dios en ti trabaja y obra poderosamente. La ley del Espíritu, la obra del Espíritu Santo es mucho más fuerte que cualquier obra de la carne. Pero a quien tú alimentes más, será a quien tú tengas más fortalecido. Si tú alimentas tu carne, es imposible agradar a Dios. Si tú alimentas tu espíritu, tú vas a ver victorias que se van a manifestar en tu día a día, con tu familia, con tus amistades, con tu trabajo. Dios se va a glorificar cuando hay una vida que es vivida en el Espíritu, no a escondidas, sino a luz, para que Cristo traiga restauración y renovación de todas las cosas. Amén.